¿Cuántos de ustedes les gustan las películas, los filmes? ¿Cuántos son cinéfilos? Muchos levantan la mano, otros no. Okay. Yo estoy en el medio, yo no sé si me gusta mucho o no. Me gustan los clásicos, los buenos filmes, los otros no. Me aburro muchísimo. Pero en el filme Gladiador, que yo estoy seguro que muchos lo vieron, filme Gladiador o El Gladiador, de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe, hay una escena que es una de las escenas que más me conmueven en toda la película, que demuestra la importancia de la unidad bajo el mando de un líder. Máximo Décimo Meridio era el general de las tropas del Imperio Romano y ahora era un simple gladiador que estaba en la arena del Coliseo Romano junto a un grupo de esclavos que supuestamente serían masacrados por diestros luchadores que entrarían en carros a caballo. No sé si recuerdan la escena. En ese momento de tensión, un momento de máxima tensión, Máximo preguntó si algunos habían ido a la guerra. Y algunos esclavos dijeron, sí, yo estuve. Entonces él les dijo algo así: entonces manténganse unidos, escuchen mis órdenes y saldremos con vida de esta. No sé si se recuerdan de esa escena. Manténganse unidos, escuchen mis órdenes y saldremos con vida de esta. La escena muestra que aquellos que no obedecieron, porque siempre hubo algunos que se quedaron por fuera, aquellos que no obedecieron perecieron casi al instante. Los que se mantuvieron unidos y escucharon las órdenes de Máximo lograron sobrevivir. Por supuesto que el apóstol Pablo no estuvo ese día en Roma. Ni siquiera hubiera podido estar porque hablamos de una película de ficción. Pero al escribirle a los Corintios en este comienzo de su primera carta, tenía una idea clara de la importancia de que todos y cada uno de los creyentes estuviéramos unidos alrededor de Cristo. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos del 10 al 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 31. Dice así la palabra de nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que sea tu palabra ahora hablando en nuestras vidas. Y que nosotros no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores, Señor. Que podamos reconfortarnos, Señor, y vivir agradecidos a ti mediante el cumplimiento, Señor, según nuestras fuerzas de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. La iglesia, y esta creo que es la idea fundamental, el argumento de Pablo cuando le escribe esta carta o esta porción a los corintios, es el siguiente: la iglesia debe permanecer unida en mente y propósito alrededor de Cristo. La iglesia debe permanecer unida en mente y propósito alrededor de Cristo. Pablo es muy claro desde el principio en esta parte de la carta. Os ruego pues, hermanos, escuchen bien el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Es interesante lo que sucede en esta carta. Normalmente la estructura de las cartas de Pablo tenía una estructura común cuando le escribía una carta. Escribía una primera mitad de su carta llena de teología, llena de teoría, digamos, y una segunda parte ya cuando comenzaba a solicitarle a los hermanos a quienes le escribía las demandas del Evangelio, la cuestión práctica. Sin embargo, aquí en la carta a los Corintios, desde ya Pablo empieza con un ruego desde el principio. Esta palabra, cuando él dice ruego, os ruego, esta palabra era de las preferidas de Pablo a la hora de exhortar a los hermanos. Fíjense que la usa 54 veces en todas sus cartas. Pablo ahora lo llama hermanos y respalda su apostolado con la mayor autoridad posible delante de los creyentes. ¿Cómo le ruega Pablo a los corintios? ¿O en qué nombre le ruega Pablo a los corintios? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que estamos ante una demanda, una solicitud en extremo solemne y digna de ser atendida de inmediato. Cuando Pablo le dice a los corintios, le ruego en el nombre o por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, está poniendo el foco y diciendo, atentos a esto que les estoy diciendo ahora. Y el ruego de Pablo es el siguiente: que hablen una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí la orden es clara, tanto para los corintios como para nosotros hoy. La iglesia debe permanecer unida en mente y propósito alrededor de Cristo. A partir de ahora, entonces, Pablo nos va a dar unos argumentos muy sólidos para entender definitivamente por qué debemos ser una iglesia unida en mente y propósito alrededor de Cristo. En primer lugar, tenemos que ser una iglesia unida en mente y propósito alrededor de Cristo, porque solo Cristo murió por nosotros para salvarnos. Solo Cristo murió por nosotros para salvarnos, y eso es claro en los versículos del 11 al 17. En el versículo 11, Pablo menciona cómo fue que supo acerca de los problemas que tenía toda la iglesia. Todo parece indicar que en la casa de Cloé se reunía una parte de la iglesia. Hay discusiones con respecto a esto. ¿Quiénes eran los de Cloé? Algunos piensan que la iglesia de los corintios se reunía en varios grupos de adoración. Si era una iglesia compuesta por varios grupos. Supuestamente varias iglesias que conformaban la iglesia de los corintios. Hay discusión, quizás no. Quizás los de Cloé eran un grupo pequeño, quizás los de Cloé eran la familia de Cloé, pero ya sea de una forma o de otra, entonces por medio de ellos fue que Pablo se enteró de la gravedad del asunto. En el versículo 10 Pablo habló de divisiones. En el lenguaje original esta palabra indica una separación, un cisma. Cuando Pablo dice, oigo que hay entre ustedes divisiones, es como si en la palabra que usa es la misma palabra para rajar una hoja. Sin rasgar, o sea, una hoja, romper una hoja. Cuando usted rompe una hoja, ¿qué pasa? Lo que antes estaba unido, ahora está separado. ¿Cierto o no? Pero en el versículo 11, Pablo habla ya de contiendas y usa la misma palabra que usó en Romanos 1:29 para describir a la sociedad pagana
que Dios había entregado a sus pasiones vergonzosas. Pablo sube la parada. De manera que ahora Pablo está diciendo, no es solamente algo que se dividió y está cada uno en su lugar. No, se han dividido y ahora también están contendiendo, están luchando. Miren Romanos 1, 28 y 29 lo que dice, y un poco más adelante, que es la misma palabra que Pablo usa. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Y ahí Pablo sigue. Y esa es la misma palabra que Pablo usa aquí. De manera que los corintios estaban contendiendo entre ellos, se habían dividido y estaban contendiendo entre ellos de la misma forma que aquellos paganos terribles a los que Dios había entregado en Romanos 1. Pablo, de esta misma manera, quiero decir. ¿A qué punto habían llegado los corintios? ¿A qué punto? Pero lo más interesante era la causa de estas contiendas. ¿Por qué estaban contendiendo? ¿Por qué se habían dividido? La iglesia había formado una especie de partidos, lo que no eran partidos políticos, no sé si llamarle partidos religiosos, que la tenían dividida alrededor de las enseñanzas de tres líderes fundamentales: de Apolos, de Pablo y de Pedro. Entender esto nos va a ayudar muchísimo a entender el resto del pasaje. ¿Quién era Apolos? ¿Quién era Apolos? ¿Se recuerdan de Apolos? Apolos lo vimos en Hechos 18, del versículo 24 al 28. Era un judío de Alejandría, muy elocuente, conocedor de las escrituras, con un espíritu fervoroso. Un tipo de estos locos que no le interesa nada y va, y el Señor me llamó a esto y para allá voy. Dice que este Apolos conoció al Señor y después de haber conocido al Señor entró en la sinagoga de Éfeso y empezó a fajarse con cuantos judíos había, diciéndole: lo que nosotros creímos hasta ahora no es correcto, el Mesías ya vino y tenemos que seguir al Mesías. Tanta fue la locura de este Apolos que Priscila y Aquila, dos judíos también amigos de Pablo, lo vieron y le dijeron: espérate, este hombre tiene madera, pero tenemos que traerlo hacia acá, tenemos que enseñarle un poco, lo tenemos que guiar para que entonces pueda hacer las cosas bien hechas. Este era Apolos. Apolos era natural de Alejandría. ¿Saben? Alejandría, donde había una biblioteca inmensa. Alejandría era la cuna de la filosofía griega. Había muchos líderes filósofos llamados sofistas, que entonces tenían partidos digamos ya filosóficos en Alejandría. De manera que este Apolos se crió en eso. Este Apolos se crió en medio de la filosofía griega y era probable que esas ideas él las estuviera usando también a la hora de enseñar en Corinto. De manera que no cabe duda de que había un grupo en la iglesia de Corinto que se había enamorado de esa manera de enseñar de Apolos. ¿Quién era Pedro? Todos conocemos a Pedro, casi todos conocemos a Pedro. Líder por excelencia de los apóstoles. No hay evidencia que Pedro haya estado en Corinto, pero no era necesario tampoco para que se escuchara de Pedro en la iglesia de los Corintios. Y todos sabemos que aunque Pedro estuvo de parte de Pablo en el concilio de Jerusalén, ¿recuerdan el concilio de Jerusalén? ¿Y por qué fue el concilio de Jerusalén? Porque había muchos judíos que querían que los nuevos creyentes judaizaran. Y Pablo estuvo en ese concilio, Pedro estuvo de parte de Pablo diciendo: no hay que judaizar, no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley. Pero recuerden que después el mismo Pablo tiene que reprender duramente a Pedro. Y eso está reflejado en la carta a los Gálatas también, ¿recuerdan? De manera que Pedro era un creyente que simpatizaba también con aquellos que guardaban la ley. De manera que quizás entonces en la iglesia de los Corintios habían aquellos hermanos que les gustaba la enseñanza cristiana mezclada con la filosofía griega, y había quizás algunos hermanos que les gustaba la enseñanza cristiana con parte del judaísmo. Ahora, Pablo, ¿quiénes eran los seguidores de Pablo? Es probable que los seguidores de Pablo eran un grupo que sí eran gente que tenían la sana doctrina. La sana doctrina. Creían en la justificación por fe.
creían en la salvación por gracia, creían en la soberanía de Dios, creían en las 5 solas. Todavía no han llegado. Sin embargo, ojo con esto. Desde la hora en punto que ya ellos habían decidido seguir a un hombre, ya los descalificaba por completo también, aunque estuvieran creyendo en la sana doctrina. Es muy difícil definir a los seguidores de Cristo. Recuerden, aquí Pablo dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Quizás Pablo con la fina ironía con la que él siempre escribía, quizás usó esto de que yo sigo a Cristo como que esa era realmente la única manera correcta de ser un creyente, siguiendo solamente a Cristo. De hecho, yo estoy convencido que tanto Apolo como Pedro como Pablo decían que ellos eran seguidores de Cristo. Ellos no fueron los responsables de estos partidos que se habían formado ahí en la carta a los Corintios. El versículo 13 es el centro de esta parte del pasaje. Pablo lanza una serie de 3 preguntas retóricas, pero gramaticalmente la importante, la que manda en todas, es la primera. Y escuchen, Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto, Pablo no respondió a estas preguntas porque todos estaban claros de la respuesta. Amado, el mundo cristiano hoy está más fraccionado que nunca. Quizás muchos de nosotros estemos pensando, mientras hablábamos estas cosas, muchos de ustedes estaban pensando, yo soy de Cristo. Quizás no me levante la mano, si alguno lo pensó, pero seguro que muchos de ustedes decían, yo no soy ni de Apolo, yo no soy de Pedro, yo no soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y ciertamente quizás no tengamos nada que ver con Apolo ni con Pedro, desde el punto de vista de la sabiduría filosófica, o griega o del judaísmo. Quizás, solo quizás. Pero ¿y qué de Pablo? ¿Y qué de Pablo? ¿Será que somos seguidores de Pablo? Una iglesia con una doctrina bíblica y firme, una iglesia que cree en la salvación por la gracia de Cristo, por medio de la fe, una iglesia que entiende que no hay nada superior a las Escrituras, una iglesia que anhela vivir para Dios y para su gloria, pero una iglesia que quizás tenga diferentes predicadores favoritos que los tenemos a mano en el YouTube. Pudiera ser. Qué bueno que Dios ha levantado hombres llenos de su palabra que han influido grandemente en nuestras vidas. Qué bueno. Pero tenemos que entender que son solo esos hombres que Dios ha usado para su gloria. Gloria a Dios por la vida de R.C. Sproul. Gloria a Dios por la vida de John MacArthur. Gloria a Dios por la vida de Mark Dever. Gloria a Dios por la vida de Donald Carson. Gloria a Dios por la vida de Paul Washer. Gloria a Dios por la vida de Sujel Michelin, por la vida de Miguel Núñez, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios por la vida de todos ellos. Pero les digo un secreto. Ninguno de ellos. Ninguno. Gloria a Dios por la vida de John Piper. Pero ninguno de ellos murió por nosotros. Ninguno murió por nosotros. Ni fuimos bautizados en el nombre de ninguno de ellos. Pastor, pero entonces es malo que a mí me encante escuchar a fulano de tal. Claro que no. Obvio que no. No es malo siempre y cuando no se convierte en un obstáculo para la comunión con el resto de tus hermanos de la congregación. Porque a veces sucede. No, a mí me gusta Sujel Michelin. A mí no. A mí me gusta Miguel Núñez. Espalda para allá y para acá. Se acabó, se rompió. Mire, ¿saben? Da risa. A mí también me da risa. Pero eso puede provocar lo mismo que estaba sucediendo aquí en la iglesia de los Corintios. Pudiera ser. Pudiera ser. No sé por qué me parece que hoy en día hay muchísimas iglesias que están llenas de seguidores de Pablo. Cuidado con el internet, hermano. Cuidado con el internet, de veras. Mucho cuidado con el internet. Hoy más que nunca estamos siendo influenciados por mucha información. Buena información, buena teología, no estoy diciendo que no, pero quizás con ciertos puntos que no son exactamente iguales a los que se enseñan en tu iglesia y sin darnos cuenta pudiéramos estar formando un partido dentro de la iglesia de Cristo. Y recalco, dentro de la iglesia de Cristo, porque solo Cristo fue quien murió por nosotros y por tanto toda nuestra mente, todas nuestras acciones deben girar en torno a Cristo. Toda nuestra lealtad debe enfocarse solo hacia Cristo, independientemente de que tengamos simpatía por algún que otro hermano que tenga alguna forma de enseñar. Solo Cristo murió por nosotros para salvarnos. Ningún hombre pudo hacerlo
ni podrá hacerlo. No, porque a mí me bautizó fulano, Mengano, el apóstol de Oriente. A mí me bautizó Mengano de tal, pastor reconocidísimo allá de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Eso era lo mejor que había. Hermano, yo soy bautizado, a mí me discipuló, yo comí en la casa de fulano. Hoy en el internet, en el Facebook, un pastor publicaba una cosa de otro pastor. Para mí horrible, nada que ver con el evangelio, pero todo parece indicar que él quería que todo el mundo supiera que lo conocía, porque esa publicación que él compartió era de un pastor medianamente famoso. Yo conozco al autor y yo les doy esto para que ustedes entiendan. Hermano, ¿de qué nos estamos maravillosos? ¿De quién somos? ¿De Apolo, de Pedro, de Pablo? Solo Cristo murió por nosotros para salvarnos. Ningún hombre pudo hacerlo ni podrá. Por eso Pablo con toda autoridad dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con humana sabiduría. Miren esto, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, la humana sabiduría es completamente vana. Pablo se dedicó solamente a predicar el evangelio, sin sabiduría, porque la sabiduría humana lo que hace es embarrar la cruz de Cristo, moldear la cruz de Cristo, endulzar la cruz de Cristo, cambiar la cruz de Cristo. Y nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos predicar solamente el evangelio de la cruz de Cristo. En segundo lugar, la iglesia debe permanecer unida en mente y propósito alrededor de Cristo, porque solo el mensaje de Cristo es poder y sabiduría de Dios. No solamente porque Él es el único que murió por nosotros, sino porque su mensaje es poder y sabiduría de Dios. ¿Alrededor de quién vamos a estar? Poder y sabiduría. Aquí Pablo refuerza de una manera única lo que ha estado diciendo. No hay nada más insensato que estar dividido por seguir la sabiduría de hombres. Nada más insensato que esto. Era común ver a los maestros filósofos con sus seguidores en constantes contiendas en Corinto. Por eso Pablo es claro cuando dice que el mensaje de la cruz de Cristo no tiene nada que ver con esa vana sabiduría humana. Pablo hace ahora un ejercicio teológico magistral. Esto que viene adelante es un ejercicio teológico magistral de Pablo, como ningún otro en sus cartas, porque va a poner a consideración la doctrina de la salvación, de manera que cualquier creyente la entendería, pero sería de gran confusión para todos los que se pierden. ¿Quién, hermano, quién? Yo pregunto ahora, ¿quién en su sano juicio puede entender que de la muerte puede surgir la vida? ¿Quién en su sano juicio puede entender eso? ¿Quién en su sano juicio puede entender que de la debilidad puede surgir fortaleza? ¿Quién en su sano juicio puede entender que de la insensatez puede surgir lo sensato? Pablo no se mide al decir que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Imagino a Pablo escribiendo estas líneas llenos de gozo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Yo imagino a Pablo escribiendo esto, haciéndose la pregunta a los corintios y riéndose de gozo, no de burla. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es para echarse a reír de gozo. Amados, a cualquier filósofo que se crea sabio en este mundo se le vuela la cabeza tratando de entender el evangelio. A cualquier sabio de este mundo se le vuela la cabeza tratando de entender el evangelio. Un rey que pierde la vida, que se hace débil, que se hace maldito. No, perdonen, pero ese rey no va a tener ni un súbdito, ni un seguidor. Es imposible que eso suceda. No tiene sentido. ¿A quién sigue la gente? ¿A quién sigue la gente? La gente sigue al victorioso. La gente sigue al fuerte. La gente sigue lo sensato. Y Dios hizo a Cristo débil. Lo mató en la cruz del Calvario. Algo que es insensato. ¿Cómo que la salvación es a través de la debilidad y de esa locura de la cruz? Por eso la proclamación de este mensaje es una locura ante la sabiduría de este mundo. Pero lo insensato y lo débil de Dios, dice Pablo,
es más sabio y más fuerte que los hombres. Amados hermanos, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, pero el mensaje que nosotros tenemos para darle a este mundo es el mensaje del Cristo crucificado, ese que es tropiezo para uno y locura para otro. Hermanos, tenemos un mensaje único, un mensaje contrasentido para este mundo, un mensaje que hará tropezar a muchos. Muchos están tropezando en la roca que es Cristo, un mensaje que otros no van a entender, un mensaje que es la locura para la gran mayoría, pero es el único mensaje que tiene poder para salvar. Es el único mensaje con toda la sabiduría de Dios. Es el único mensaje que glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es poder, poder de Dios, y Cristo es sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es para todos, en todo lugar. Es un mensaje que advierte que un día toda la humanidad será sometida a un juicio de parte de Dios. Unos serán salvados y otros serán condenados. Y solo serán salvos aquellos que se arrepientan de su maldad y crean en este mensaje poderoso. El mensaje del Cristo crucificado. Crucificado por los pecados de todos los que hemos sido llamados al arrepentimiento, y con corazón hemos entendido el poder y la sabiduría de Dios en este acto. Pero serán condenados todos aquellos que sigan viendo la cruz como una locura en su sabiduría humana. Que quiera seguir siendo sabio en este mundo, entendido en este mundo, el que todavía siga creyendo que la cruz es una locura, el que todavía siga creyendo que la cruz es insensata, el que todavía siga creyendo que el Cristo de la cruz es débil, ese será condenado. Amado, la iglesia de Cristo debe entender esto, y juntos, sin divisiones, debemos vivir proclamando el único y poderoso mensaje de Cristo. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso tratamos como iglesia de alejarnos lo más posible de todo lo que parezca sabiduría humana para conducirnos y vivir como iglesia. Por eso nuestra mayor estrategia es la estrategia de la cruz y la tumba vacía. Por eso, si nos preguntan un día, ¿cuál es su visión como iglesia? Predicar a Cristo crucificado. ¿Cuál es su misión como iglesia? Predicar a Cristo crucificado. ¿Cuál es la estrategia para llevar adelante la misión y la visión? Predicar a Cristo crucificado. Ok, pero ¿cómo piensan crecer y llenar la iglesia, por ejemplo, de jóvenes? Predicando a Cristo crucificado. Oigan, pero me pudieran decir, no creo que solo eso vaya a tener resultado. Exacto, es lógico que piensen así. Es una locura pensar que se puede tener éxito predicando a un hombre crucificado. Ese es el análisis de la sabiduría humana. Pero en su sabiduría, en la de Dios, Él quiso salvar a los hombres a través de la locura de la predicación del Cristo crucificado. Hermanos, la iglesia debe permanecer unida en mente y propósito alrededor de Cristo, porque solo Cristo murió por nuestros pecados, porque su mensaje es poder y sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, porque es en Cristo en quien único nosotros podemos gloriarnos. Es en Cristo en quien único nosotros nos podemos gloriar. Aquí Pablo termina con una lección de humildad para todos los hermanos en Corinto. Lo primero que hace es recordarles de dónde Dios los llamó. Y piense usted, ahora en este momento, de dónde Dios te llamó. ¿Quiénes eran ellos en su inmensa mayoría? ¿Quiénes éramos nosotros en nuestra inmensa mayoría? Pablo les dice, muchos de ustedes no eran ni sabios, ni poderosos, ni de familias nobles con estatus social reconocido. Ustedes eran lo necio y lo débil de este mundo. Y Dios los escogió precisamente para avergonzar a aquellos que se crean sabios y fuertes. No hay de qué jactarse, hermano. No hay cómo jactarse. No hay cómo jactarse. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Quiénes éramos nosotros? Yo recuerdo, y ¿saben cómo cuento esto? No me gusta mucho hablar de mí. Bueno, no me gusta nada.
más que estoy gordo. Eso es reconocido. Cuando llegué acá a los Estados Unidos, que vine a esta iglesia, recuerdo que me recomendaron, pastor amigo, yo diría que mi mentor, uno de ellos, me dijo: tienes que llegar a una iglesia y tienes que estar tranquilo. Tranquilo, siéntate en el banco. Disfruta la predicación. No trates de estar a esa hora inventando nada. Yo tenía unas ganas de decir que yo era pastor de una iglesia, que yo había venido en Cuba, que era pastor de una iglesia, que era profesor de seminario, que había sido profesor de seminario, que yo trabajaba con una gente en el ministerio de Prédica Fiel y que yo era instructor y todas estas cosas. ¿Qué clase de ganas tenía de decir todo eso? Porque uno tiene unos deseos a veces de soltar todo lo que uno tiene. Y lo hice en algún momento, obvio, yo no soy santo. Pero hoy me doy cuenta de que lo mejor que pasó fue precisamente no haberme jactado de todas las cosas que en definitiva Dios era el que me había permitido hacer. Y le doy gloria a Dios por eso. El consejo fue excelente y hoy lo reconozco. ¿Por qué es que no tenemos de qué jactarnos? ¿De qué nos vamos a jactar? ¿De dónde Dios nos sacó? Nosotros ni somos sabios, ni somos fuertes, nada por el estilo. Amado, nosotros estamos en Cristo, alrededor de Cristo, porque Dios ha sido fiel. Recuerden la semana pasada, Dios es quien ha sido fiel para traernos a la comunión con Él. No olvidemos esto nunca. Por Dios es que estamos en Cristo. Es Cristo en nuestra sabiduría, es Cristo en nuestra justificación, es Cristo en nuestra santificación y es Cristo en nuestra redención. En fin, Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra gloria. Nosotros no somos nada sin Cristo y no tenemos nada sin Cristo. Pablo termina de esta manera y es una gran enseñanza para nosotros. Termina diciendo: si nos podemos gloriar, es solo en el Señor. Y estas palabras las trae del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, que dice, escuchen lo que Pablo trae citando a Jeremías. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo termina Pablo aquí? ¿Qué clase de golpe al mentón con el que Pablo termina aquí? Solo nos podemos gloriar en Cristo. Nosotros no somos nada. Así que si usted cree que era algo, se le cayó la... ¿Cómo se llama? El caché. Se le cayó el caché. Concluimos. Nosotros no somos esclavos que estamos en la arena del Coliseo Romano. Nosotros somos esclavos de Cristo. Ellos decidieron unirse alrededor de un líder humano que pudo preservar sus vidas. Recuerden la película. ¿Cuánto más nosotros debemos estar unidos alrededor del mayor líder que podemos tener? Aquel que salvó nuestras vidas de la muerte eterna. Hermano, solo Cristo murió por nosotros. Solo su mensaje es poder y sabiduría de Dios. Y solo Él es nuestra gloria. Por eso es que la iglesia debe permanecer unida en mente y propósito, solo alrededor de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hablas a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por hacernos ver que solamente te tenemos a ti, Señor. Todo lo otro es puro espejismo. Solamente tú nos has salvado. Solamente tú fuiste a la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Solamente tu mensaje es el que tiene poder y sabiduría. Solamente en ti, Señor, nosotros podemos gloriarnos. Gracias porque tú nos muestras que delante de ti no somos nada. Y que una iglesia que siga otra cosa, pues debe cambiarse el nombre. No puede ser llamada iglesia, porque iglesia solo es la que está, Señor, viviendo en ti y para ti. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos a ser una iglesia que viva para ti y para tu gloria. Y tráenos de vuelta, Señor, si un día nos descarriamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.